Buenas noches, sean bienvenidos a este primer capítulo de uno de los programas de la televisión colombiana que muchos habían estado esperando. Un programa que va a responder o intentar responder las preguntas que se han hecho muchos, que también me hago yo. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Hay seres vivientes en otros planetas? ¿Hay dimensiones paralelas? ¿Seres, entidades que viven junto a nosotros? ¿Hasta dónde nos va a llevar la tecnología? Esa que está en los computadores, en los celulares, esa que está en este momento tal vez en el portal web por el cual usted nos ve. De eso se va a tratar este programa, en el cual vamos a trabajar con objetividad, sin mentir, sin engañar, sin hacer montajes. Lo que queremos es que usted tenga las pruebas de esas otras realidades, de esos enigmas, de esos misterios, y al final decida si creer o no, porque lo que nos une a usted y a mí es la duda, es la inquietud, porque usted y yo nos preguntamos todo el tiempo si existe otra realidad, si existe otro más allá. Y el día de hoy vamos a hablar de un misterio, para comenzar, que a mí me resulta inquietante. Un misterio que seguramente a usted o algunos de sus familiares ya han enfrentado, un misterio que ya ha sucedido en su entorno, como una especie de sombra que lo rodea, como cuando usted está viendo a alguien y de pronto en el rabillo del ojo, en su campo de visión, aparece una especie de masa oscura, pero después cuando usted intenta enfocarla no ve nada. Estamos hablando del misterio de la gente sombra. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad le ha temido a la oscuridad, el vacío y la penumbra. Antiguas civilizaciones creían en la existencia de aterradoras criaturas y entidades asociadas a las sombras y que estaban ligadas a la desgracia y la enfermedad. Las tradiciones árabes nos hablan de los jinn, demonios del desierto que suelen transformarse en sombras para atacar a los viajeros y drenar su energía mientras duermen. Asimismo, los indios cherokee creían en un monstruo llamado Raven Mooker, que tenía forma de pájaro y se posa sobre el pecho de quienes duermen para robarles su energía. Esta criatura solo puede ser combatida por chamanes expertos en cánticos y rezos. Sin embargo, en los últimos años, han aparecido una gran cantidad de testimonios de personas que afirman haberse enfrentado a seres similares. Entidades que aparecen en los bordes del campo de visión, en forma de manchas que parecieran esconderse entre los límites de nuestra percepción. Se trata de siluetas humanoides negras, sin ojos ni boca, que a veces poseen ojos rojos o amarillos. Criaturas que han sido denominadas como gente sombra. Bueno, desde viejas épocas, desde antiguas leyendas, las sombras siempre nos aterrorizan. Hoy en Más Allá vamos a hablar de estas sombras, de estas criaturas oscuras que tal vez usted también ha visto. Queremos que este programa sea una gran familia y que ustedes, en el lugar donde nos están viendo, puedan comunicarse con nosotros y creemos una comunidad. Por eso tenemos un numeral que es el numeral Más Allá, por el cual ustedes pueden interactuar con nosotros a través de Twitter y otras redes. Esta noche nos acompañan varios investigadores, varios periodistas que han dedicado su vida al misterio, a develar estos fenómenos paranormales y estas extrañas entidades que a veces aparecen de la nada y en algunos casos que atemorizan a más de una persona.
Yo quiero presentarles hoy con mucho gusto a Juan Jesús Vallejo, que se encuentra aquí a mi lado, quien es periodista y es experto en estos temas de misterio. Y bueno, buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban, un placer compartir cámara y micros aquí contigo, sobre todo en un tema tan apasionante como es este de la gente sombra o los Shadow People, tremendamente de moda desde hace unos años, gracias a un programa de radio norteamericano que es Coast to Coast, pero que es algo inmemorial, como comentabais vosotros en el vídeo del comienzo del programa, o sea, aparece en todas las culturas del mundo. Y ya saben, todas sus preguntas y todos sus comentarios por Twitter con el numeral Más Allá. Y también estoy aquí con Juan Pablo Laguna, periodista que ha dedicado también parte de su vida a programas que también tratan de entender este tipo de fenómenos. Buenas noches, Juan Pablo. A Esteban, a los televidentes, buenas noches. Más que investigar, he sido como un espectador de muchos testimonios de personas que aseguran ser perseguidos por esta gente sombra, manifiestan que están en su dormitorio, que se sienten observados, voltean a mirar y la sombra ya no está. Entonces, digamos que eso me ha acercado un poco a este mundo de este tipo de fenómenos de misterio. Con Juan Jesús he trabajado mucho, he aprendido mucho, con Esteban también, y hoy vamos a tratar de explicarles un poco a todos los televidentes que de pronto han tenido esa sensación de tener una sombra en su cuarto, de tal vez estar en algún lugar de sus casas y ver o sentir que hay una sombra a su lado, que cuando voltean a mirar ya desaparece. Pues vamos a tratar de entender un poco este fenómeno. O como cuando estamos dormidos y quedamos paralizados y creemos que algo se nos posa en el pecho y tiene forma oscura, deforme. Y alguien que ha estudiado eso es Joana Arenas, que sabe un poco de este asunto porque también lleva un tiempo trabajando en programas de ese tipo en radio. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban, Juan Pablo y Juan Jesús. Muchas gracias por la invitación y hoy trabajaremos un misterio que, como decía Juan Jesús, es muy nuevo, pero que está lleno de enigmas y que trataremos de explicar el día de hoy. Y bueno, para comenzar de una vez con el tema, Juan Jesús, ¿qué es la gente sombra? Gente sombra o Shadow People, vamos a ver, este término se acuña gracias a un programa norteamericano que se llama Coast to Coast, que hace unos años pues empiezan diferentes investigadores a comentar cómo hay miles de testigos, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, que comentan una experiencia que tiene ciertos paralelismos. Lo explico en un segundo. Están en la cama, siempre en la cama, ¿vale? Por lo cual se puede asociar a trastornos del sueño, luego lo comentaremos con detalle, porque hay diferentes trastornos del sueño que realmente podrían explicar en parte este fenómeno, o que algunos de esos fenómenos sí fueran trastornos del sueño, pero primero, están en la cama. Segundo, aparece un ser que es más oscuro que la oscuridad. Ese detalle es súper importante. Y ese ser además se acerca a ti, te oprime el pecho y te impide respirar. En muchas ocasiones, que es lo que realmente aterroriza a los testigos que son parte de este fenómeno. Entonces empiezan a investigar en el programa este norteamericano, en Coast to Coast, y lo primero obviamente es ir a por psicólogos y psiquiatras que estudien trastornos del sueño. Esto es lo primero. Y hay ciertos trastornos del sueño, como por ejemplo sería la parálisis del sueño, que en cierta medida podría explicarlo. Y recalco lo de en cierta medida, porque una parálisis del sueño es cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos estamos despertando, podemos tener pequeñas alucinaciones. Ahora, que esas alucinaciones sean iguales en los 5 continentes y operen de la misma forma es lo que yo, por ejemplo, no me creo. Que la parálisis del sueño existe, correcto, desde mi punto de vista, que esto es subjetivo, yo no soy Dios, soy periodista y escritor, ¿vale? Entonces, ¿la parálisis del sueño existe? Sí. Ahora, que las alucinaciones sean igual en los 5 continentes, con una clasificación además de Shadow People, y es algo además que no es nuevo, para nada de nada. Me gustaría que la gente pudiera ver una imagen de una cosa que es el Sheut, la sombra, que fue dibujado ya y contado hace 5.000 años en el Antiguo Egipto. Si podéis ver este grabado, lo que refleja ese grabado egipcio que tiene 5.000 años es cómo cuando alguna gente muere, lo peor de sí queda en otro plano de la realidad, que puede interactuar sobre esta. Dicen los textos egipcios que ese Sheut
lo pueden tener los seres humanos, los dioses, y fíjate qué detalle más curioso. Ese Sheut algunas veces acompaña al dios Anubis, que era el dios con cabeza de chacal, que es el que nos lleva de este mundo al más allá. ¿Qué es lo que hacía ese Sheut? Recoger a la gente más tenebrosa, más mala. Y miremos ya pues la foto que usted nos comenta, y los que están en este momento conectados con nosotros, coméntenos con el numeral más allá en Twitter. Observen la imagen. Esta sería la imagen. Eso es el Sheut, lo que está justo en esa puerta, que es la puerta que hay entre este y otro mundo. Si se fijan en las manos y en el cráneo, veréis que es realmente aterrador, o sea, son unas manos tremendamente finas y alargadas, una cabeza sin pelo, es una imagen estereotipada de la muerte, pero de lo peor que llevamos dentro, capaz de sobrevivir a este plano de la realidad. Es curioso que los egipcios lo contaran, porque si tenemos esto de la gente sombra, de los shadow people, la clave es qué son. Hay gente que dice, pues son fantasmas. No, un fantasma no intenta asesinarte ni cosas de estas. ¿Es un demonio? ¿Es un espíritu? Bueno, lo que es un demonio no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el obispo, te lo voy a decir ahora mismo, el obispo James Long de Louisville, Kentucky, está convencido que son seres demoníacos, un obispo católico. Y Juan Jesús, una cosa interesante de los Shadow People o de la gente sombra es que solo se aparece una o dos veces a una víctima. No es como otras manifestaciones, los fantasmas que viven, digamos, en una misma casa. Sí. No, los Shadow People se mueven, digamos, tienen voluntad, a diferencia del fantasma que está como encerrado. Es que no tiene nada atrapado. que ver con un fantasma desde el punto de vista. O sea, vamos a ver, un fantasma se da en lugares donde hay fenómenos poltergeist, que es que, por ejemplo, pues este bolígrafo se moviera solo, ¿no? Que hubiera ruidos, que hubiera golpes, que hubiera raps. Para psicología se llaman raps cuando hay una especie como de racaduras o de arrastrar de muebles, ¿no? Esos golpes inexplicables. Eso es un fenómeno poltergeist. En este caso, de lo que estamos hablando, para nada es un fenómeno poltergeist, porque se da en casas donde no pasa absolutamente nada extraño. Normalmente los testigos, solamente ellos ven esa sombra, aunque yo sí he entrevistado a algunas personas que, es curioso, sobre todo recuerdo un testimonio, Tito Vivas, una persona que entrevistamos en Luna Blue, y decía, no, pero es que estaba mi madre, yo estaba gritando y le seguía viendo detrás de mi madre. Y en una casa donde no suceden fenómenos poltergeist, un señor que tiene una empresa maravillosa, por cierto, es como España. Si fuera una especie de entidad completamente diferente a las que conocemos tradicionalmente. No, es que no tiene nada que ver con un fantasma. Es algo completamente distinto. Ataca solo en el sueño. Sí. Primer detalle, es más oscuro que la oscuridad y intenta como asfixiarnos. Eso es lo más aterrador. ¿Por qué? Porque hay un síndrome que es el síndrome de la muerte súbita inesperada nocturna, sí. Y algunos investigadores han llegado a relacionarlo con los shadow people. Quizás esto ya es hablar demasiado porque la muerte súbita e inesperada nocturna, bueno, pues no se sabe cómo funciona, simplemente alguien se va a dormir, te mueres y ya. Pero sí es curioso, por ejemplo, que uno de los países donde más tradición hay a nivel antropológico de este tipo de seres es Filipinas, sí. Y en Filipinas es uno de los países donde más se produce el fenómeno de la muerte súbita inesperada nocturna. Yo quisiera también preguntarle a Joana Arenas, ¿qué tipo de gente sombra hay? Porque no hay un tipo único, hay diferentes categorías de gente sombra después de que se han escuchado muchos testimonios, la gente lo ha agrupado y se ha creado una tipología. ¿Cuál es? Sí, Esteban, mire, un investigador que lleva muchos años trabajando este fenómeno porque a él mismo le sucedió, se llama Jason Offutt. Él es estadounidense y se ha dedicado a entrevistar y a escribir sobre este fenómeno. Resulta que a través de esas investigaciones ha hecho varias categorías. La primera son las sombras benignas, que son aquellas que la gente puede ver en diferentes etapas de su vida, que parece que estuvieran todo el tiempo con las personas y que definitivamente no afectan a esa persona, no les hace daño. Están en segunda medida las negativas, las sombras negativas, que como Juan Jesús lo decía, son sombras muy oscuras que generan muchísimo terror, que la gente siente que se posan en su pecho, que además les va generando como una especie de asfixia y por supuesto solo se aparecen una vez. Luego están esas sombras de ojos rojos,
que la gente las puede ver directamente, que los testigos han dicho que son unos ojos grandes, rojos, que brillan, que parecen que transmitieran una luz y que por supuesto son negativas, que generan ese temor, que les genera miedo, que les genera esa sensación de angustia. Luego están las sombras encapuchadas que tienen una especie de hábito de monje y siempre su cara va tapada. Las personas no pueden ver su rostro, pero el temor que generan es realmente aterrador. Y por último, que es el más conocido o el más popular alrededor del mundo, porque no solo se habla de él en América, sino en Asia, en África también lo han visto, es el famoso hombre de sombrero. Ese hombre alto de más o menos 1,90 metros, que está generando siempre temor, que la gente no le puede ver el rostro, pero que se caracteriza porque tiene un sombrero muy pequeño, como esos que usaban los abuelos bogotanos en otras épocas. Digamos que esa fue la categoría que realizó este escritor y periodista, que además también tuvo una experiencia con este tipo de fenómenos. Bueno, tenemos entonces varias categorías que nos hablan de diferentes manifestaciones. Pero antes de que Juan Pablo Laguna nos cuente historias de Colombia que él tuvo que conocer y enfrentar, quiero que vean una prueba, tal vez la única prueba, porque cuando uno escucha esto, uno se pone a pensar, esto es simplemente una leyenda urbana, nos están hablando de cuentos, y yo también lo pensaba así, hasta que vi este video que me puso a pensar, un video de los años 80, que cuando se grabó, el camarógrafo que tomó estas imágenes, él pensaba que esto era simplemente un fantasma. Hoy se ve algo más fuerte, más aterrador. Se ve como uno de estos integrantes de esta agente sombra. Vean por favor el siguiente video. A pesar de que el fenómeno es bastante popular y de que gran cantidad de personas afirman haber tenido contacto con este tipo de manifestaciones, no existían pruebas de su existencia hasta que en el año 1989 algo cambió. Cuando un camarógrafo llamado Daniel Hobbit captó una extraña aparición en una de sus grabaciones. El suceso ocurrió mientras grababa la habitación de un matrimonio de ancianos que eran atormentados por una especie de espíritu. Como pueden observar, la imagen muestra una masa negra y deforme que parece crecer. Se trata de uno de los videos más espectaculares de actividad paranormal de todos los tiempos, pues la sombra aparece reflejada en un espejo. Fíjese en esta imagen. Pero al margen de estas extrañas grabaciones, existen testimonios como los de Alejandra, una colombiana que afirma haber entrado en contacto con gente sombra. El testimonio de Alejandra lo vamos a ver después de comerciales, pero antes de que vayamos allá, quiero preguntarle a Juan Pablo Laguna sobre el video que estábamos viendo. Se parece muchísimo a lo que la gente dice o la gente narra cuando ve estas criaturas. Sí, digamos que nunca quise estar cerca de este tipo de fenómenos ni saber de ellos, pero cuando estuve en radio, cuando me tocó hacer un programa de temas paranormales como el Cartel de la Mega, me tocó encontrar testimonios de personas que afirmaban ver esta sombra, como la describía la última característica de Joan, un sujeto de sombrero, muchas llamadas de personas que veían esta sombra de ojos rojos luminosos, y dentro de esas llamadas que eran en vivo, le tratábamos de decir a esa persona que intentara comunicarse con este ser o este personaje misterioso, y a raíz de ahí nos surgieron varias dudas. Sacamos varias hipótesis. Primero, si de pronto se tratara de un fantasma, que por lo que decía Juan Jesús ahorita, no, digamos que se puede descartar dentro de las posibilidades. Seres interdimensionales, extraterrestres, porque dicen que los extraterrestres tienen esa facultad de atravesar paredes, ventanas y tal vez universos paralelos. Lo que sí es cierto es que incluso los jóvenes de hoy en día tienen una serie de leyendas urbanas. La más conocida es la de Slenderman, que se asemeja mucho. De pronto, pues no tenemos una imagen acá de Slenderman, pero
sí tiene una característica muy similar a este ser de sombrero, ¿no? La única diferencia pues, es que sí tiene un rostro, mejor dicho, no tiene rostro, tiene solamente la cabeza ovalada y unos tentáculos, ¿no? bajo. Pero sí se parece mucho porque Slenderman primero no tiene pelo. Sí. Y la gente que describe los Shadow People nunca tienen pelo. Nunca y tienen. luego el Slenderman tampoco se le ve el rostro. Y prácticamente el 100% de los testigos de las Shadow People, de la gente sombra, no ve el rostro Bueno, de ese ser que tiene al lado de la cama. Esta discusión la tenemos después de comerciales porque viene mucho más. Vamos a ver también el testimonio de Alejandra, una mujer que se enfrentó a una agente sombra y la dibujó para nosotros e incluso dice tener una fotografía por primera vez en Colombia. Todos sus comentarios sobre el programa, sobre la temática con el numeral más allá. Ya regresamos. Regresamos a Más Allá, regresamos otra vez al misterio. Y bueno, estábamos aquí discutiendo, mientras estaban los comerciales, algo muy interesante, sobre las manifestaciones, sobre lo que habíamos visto y sobre el video. Juan Jesús estaba hablando algo así de unos seres con ojos rojos, que además tienen otras características, ¿no? Sí, varias cosas, ¿no? Simplemente, o sea, lo que me gusta de este video es que es un cámara profesional que no se dedica a esto, Sí, señor. ni siquiera estaba precisamente buscando así muchos fantasmas y demás, aunque sí estaba en una casa con poltergeist, pero vamos, es algo muy ocasional que lo hizo un cámara profesional, con lo cual sí me da bastante credibilidad. No es una persona que se dedicara continuamente a hacer eso, ¿vale? Ni siquiera tiene más vídeos así. O sea, no parece un montaje, además es 1989. Eso es. No tenían todas las herramientas digitales que tienen hoy para falsear hombres lobo corriendo por cementerios, esas cosas que hacen a veces en los programas. Eso, ni poner kilos de azúcar, que es Kilos una de azúcar estupidez, con huellas y eso. Pero aparte de eso, una de las Shadow People, la más aterradora, la que más inquieta, es la famosísima sombra de ojos rojos, Sí, ¿vale? Y es curioso cómo los testigos siempre dicen que, bueno, es la que más miedo da, la que más aterra, y dicen siempre que después de verla, al día siguiente están agotados. Sí, señor. No Aquí en se Colombia decían puede- como que las brujas se le paraban en el pecho a la gente, pero es más parálisis del sueño, es que esto es otra cosa, Eso. ¿verdad? Sí, pues el tema de parálisis del sueño, y lo conocerá más Juan Jesús que yo, pero básicamente y muchos estudios dicen que el cerebro despierta primero que el resto del cuerpo, entonces eso permite tener esa sensación de tener esa parálisis y tratar, o que la mente juegue a ver esta sombra dentro de la parte escéptica, ¿no? Porque ya también obviamente está la parte real. Esteban, es que también la característica fundamental de esta sombra de ojos rojos es precisamente que pareciese que se alimentara de la energía de las personas, como si robara esa energía y así pudiera quizás iluminar más sus ojos o estar mucho más tiempo por eso allí. hay gente que ha relacionado esto de la gente sombra con el fenómeno de muerte súbita Exacto. nocturna. Efectivamente, por dejar a los testigos tremendamente agotados y algunos incluso decir que es que esa cosa quería matarlo, no de forma metafórica, sino de forma literal. Hay casos en los que se ha detectado que aquellas personas que sienten este robo de energía han pasado por crisis, depresión, y por eso asocian a estos seres o gente sombra como seres negativos, que llegan a las casas de las personas que están en este estado y absorben su energía, se alimentan de ella. Bueno, y una de las que sufrieron estos ataques fue una colombiana llamada Alejandra, la cual nos dio su testimonio y no solo eso, dibujó esa criatura, esa gente sombra, y no solo eso, le tomó una fotografía, pero por ahora conozcámosla y conozcamos qué le sucedió. La criatura se me presentó, era grande, parecía como un hombre muy grande, como si tuviera una capa en la cabeza que le cubría incluso la cara, porque no se le alcanzaba a ver ni ojos, ni boca, ni nada, solamente se veía negro y como la capa. No cabía en la habitación, toda la parte de la espalda pegaba contra el techo. En esa vez él se me trepó encima y no podía respirar, no podía moverme. Empecé yo a gritar y a llorar, mis papás se levantaron y pues yo no les podía explicar por qué me la pasaba llorando y llorando y llorando, y bueno, y me llevaron para el cuarto que me quedara allá. Después de un rato empecé a tener la misma sensación de que la entidad estaba ahí, y pues yo cerré los ojos, no quería volver a verla, cerré los ojos y sentí una risa súper macabra, y en eso sentí que me cogieron del pecho, pero no como del cuerpo, sino como si me hubieran agarrado el alma
y me jalaron. Bien, se podía presentar 2 veces en la misma semana, podía pasar un mes, podían pasar 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que se volvía a presentar. Primero se siente que se baja mucho la temperatura, se siente mucho frío por más que uno esté abrigado, o sea, el frío es súper penetrante. Se siente un escalofrío, como un corrientazo en la espalda que corre por toda la espalda. Empiezo a escuchar pitidos en los oídos, como cuando explota algo y sientes que te ensordece y te empieza a pitar los oídos. Y pues miedo absoluto, queda uno estático. Más o menos es como este, pero digamos que la cabeza se ve mucho más grande. Sí. Muchísimo, o sea, que el cuerpo, o sea, se ve muy grande, sí, como más ancha. No voy a entender más ancha, pero pues al momento de dibujarla, digamos que uno la imagina de una forma y la dibuja un poco distinto. Como se ve el rostro, no se alcanza a ver ni ojos, ni boca, ni nada, no se le ve nada. No han habido palabras, solamente pitos es lo que escucho yo, pero palabras no. Bueno, la última vez estábamos con mi hijo viendo televisión, estaba sentado en una silla pequeña y él miraba como hacia un punto y lloraba. Al principio, por ejemplo, mi esposo, él no creía mucho, o sea, estaba como entre que sí que no, pero pensaba más que era un tema psicológico, que de pronto yo me soñaba las cosas o me las imaginaba. Pero digamos que ya después de tantas vivencias y de ver pues, que realmente sí pasa, pues está en una sorprendido Dios, pues apoyándome, buscando pues, la forma de que yo salga de esto. Bueno, un testimonio sorprendente, desgarrador, enigmático. Uno podría decir muchas cosas. Podría decir desde que tiene alguna afección psiquiátrica o que realmente hay algo de otro mundo, algo de otra realidad que está acercándose aquí a nuestra testigo del día de hoy. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes después de escucharlo. Johanna, por ejemplo. Esteban, según lo que ella describe, estaríamos hablando de una sombra encapuchada y según el dibujo que ella realiza. Es bastante curioso que se le aparezca en muchas ocasiones porque generalmente sí, solo se aparece una vez. Pero pues habría que investigar e indagar más porque este tipo de fenómenos a ella específicamente se le aparece en repetidas ocasiones. Si hay algunos testigos de los que se les ha aparecido más veces en su vida y de repente deja de aparecerse y ya. Lo primero que hay que decir es la valentía de la gente que ha tenido experiencias fuera de lo común y es capaz de ponerse delante de una cámara, delante de un micro y contarlo. Eso no lo hace cualquiera. Porque el problema muchas veces es que por desgracia socialmente todo el mundo no, es que está mal, es que no sé qué, no. A la gente le suceden esas cosas, ve ovnis, igual que ve Shadow People, igual que ha visto fenómenos poltergeist, yo solamente los he visto una vez en mi vida y lo conté y lo contaré otra vez, no tengo ningún problema, porque efectivamente estos fenómenos se basan en que haya gente valiente que nos deje los investigadores que podamos trabajar para poder seguir avanzando en esto. Detalles que ella da que me parecen súper curiosos respecto a otras apariciones de Shadow People. Cuando ella comenta el tamaño enorme de 2-3 metros, que es lo mismo que describen otros testigos. Fijaros cómo decía que se encorvaba por encima de la cama. ¿Sabéis una de las cosas curiosas de los Shadow People? Que esquivan las cosas, no las atraviesan. Son enormes y, por ejemplo, dicen los testigos, no, es que lo vi agacharse para poder entrar en la habitación. O nunca es capaz de atravesar la cama, sino que es que se sientan encima tuya, pasan por encima de la cama o, como decía ella, me jalan del pecho, ¿vale? Pero es una cosa muy curiosa que lo diferencia muchísimo de los fantasmas o de los poltergeists, que es que son como una especie de seres dimensionales o algo así, no lo sé, estoy teorizando por teorizar, tampoco soy Dios y tengo por qué acertar, pero sí se comportan y tienen ciertos parámetros, ciertas similitudes, ciertos patrones, y es lo que me fascina, ¿no? Pues el tamaño, por ejemplo, otra de las cosas. Fijaros en el dibujo que lo tiene Esteban en la mano. Acá está. Y lo vamos a ver a continuación, lo vamos a ver en pantalla en pocos segundos. Ese rostro de oscuridad, sin ni una facción. Sin ojos, ahí lo tienen, ahí lo ven ustedes, pues lo hizo rudimentariamente. Muchas gracias a nuestra testigo por esa valentía. Y ven que no tiene manos, es como si estuviera flotando. Y vea que es impresionante que muchas veces se repite, y se repite en testimonios desde la Edad Media cuando veían encapuchados en la mitad de los campos. Y en Egipto. Exactamente igual, el terror que le tenía la gente en Egipto a esta figura, porque esta figura representaba la muerte.
no solo representaba la muerte, representaba que ibas a ir tú al inframundo. Y yo no sé, señor Juan Pablo Laguna, usted qué piensa, pero que se repita esto nos lleva a pensar de que estamos tal vez ante una sola entidad o ante una sola manifestación que juega con nosotros, que no sabemos qué es. Puede ser una sola entidad, pueden ser miles, pero digamos que ya con las facilidades tecnológicas que tenemos, pues obviamente los casos se reportan con mayor facilidad. Dentro de lo que viví, escuchando testimonios de varias personas, se presentaba ese caso que acompañaba a estas personas hacia donde fueran. Muchos de ellos manifestaron haber tenido alguna experiencia sobrenatural de algún tipo, y a raíz de ciertos encuentros, tabla ouija, leer ciertas cosas que no deberían leer. Satánicas y cosas así. Sí, muchas veces lo asocian. Transgresoras. Muchas veces también es un juego de la mente, precisamente por esa psicosis de haber hecho algo malo. Muchas veces cuando escuchamos programas o veíamos películas o en fin, ciertas cosas que nos generan miedo, también se producen este tipo de, a veces juegos mentales, a veces son cosas reales. Es esa delgada línea entre la realidad y la ficción. Bueno, mire que ella un día se colocó frente al espejo, se tomó una selfie para colocarla en alguna red social, y cuando volvió a ver la foto, encontró que había una criatura detrás, como una especie de mancha, que ella dice que es esta agente sombra. Quiero que la vean y que con el numeral más allá nos digan qué ven. Aquí a continuación, ¿qué ven ustedes? Aparentemente no se ve nada, está frente al espejo, tiene una mano descansada sobre el toallero, y miren y fíjense entre el celular y el rostro. Parece que alguien sobre su hombro estuviera también mirándola, acechándola. En pocos minutos vamos a ver un acercamiento. ¿Qué es eso? ¿Una mancha? ¿Algo que está sucio? ¿O es lo que ella misma denomina una entidad? Díganos ustedes con el numeral más allá. ¿Qué piensa Joana que es? Esteban, a mí me parece bastante curioso porque si me detengo a ver la imagen, realmente es como una especie de rostro. Yo le alcanzo a ver un poco un ojo, quizás una forma de cara. Es mi percepción, entonces allí no sé si estaríamos hablando precisamente del caso de la agente sombra. O una pareidolia, ¿no? Yo no sé si en realización le pueden dar un poquito más de zoom, si le pudieran, dar un poquito más de zoom, lo veríamos más claramente. Así, tal y como estaba diciendo Joana, sí parecen como los primeros rasgos de lo que podría ser un rostro terrible, por cierto, pero si le pudieran dar un poquito más de zoom, podríamos ver con algún detalle. Están tratando aquí la gente de más allá, que está trabajando en el control. Ahí la tenemos. En este momento no tenemos mucha nitidez, pero Ahí ya se pierde el rostro. Se pierde Sí, ahí se pierde. bastante. Ahí se Bien, pierde podría ser una pareidolia, ¿no? Sí, pareidolia, juegos mentales que nos hacen creer que en las nubes, en este tipo de imágenes, bueno, en cualquier sacar rostros, no necesariamente un demonio, un fantasma, pero generalmente nuestra mente asocia cosas a figuras, o mejor dicho, si vemos algo, lo podemos asociar con algo que hayamos vivido anteriormente. Y generalmente las personas asocian ciertas figuras en las nubes, en el chocolate, incluso En cuando el dicen que chocolate, al aparece fondo la del Virgen del chocolate. Sí. Pero bueno, Este tipo de figuras Sí, son pareidolias. La pareidolia es un fenómeno muy curioso porque tu mente lo que hace es rellenar con cosas que ya has visto, con cosas que sientes, cosas que no se atisban y se acaban de ver. Después de este corte de comerciales, seguimos en Más Allá. Por favor, ¿qué creen que había ahí? ¿Una aparición, una mancha que nuestra mente la convierte en un rostro? Todas sus opiniones con el numeral Más Allá. Ya regresamos. Seguimos en Más Allá y antes de seguir con el debate que está interesantísimo sobre qué son estas criaturas, qué es la gente sombra, Juan Pablo Laguna ha seleccionado algunos tweets para leer aquí de lo que usted está escribiendo con el numeral Más Allá. Bueno, muchos como Julio César Romero asocian a la foto el rostro de una mujer. La mayoría se está inclinando a que es una mancha del espejo, una pareidolia, un sí. efecto lumínico. Sí, o simplemente la calidad de la cámara del teléfono celular que hace que no salga perfecto. Ahí la Entonces, pueden podría estar ser viendo. eso. Gata Blunática es una tuitera, está retuiteando la imagen y la está arreglando ahí en Twitter. Un saludo a ella que está en Boyacá. Y hay alguien que
dice que es un caso aparte porque se supone que la gente sombra no tiene rostro, ahí se ve un rostro, entonces lo puede asociar o a un fantasma o a una pared. Claro, porque sería algo diferente, ¿no? Porque la Shadow People no muestra rostro, sino es más bien como una masa. Lo único que tienen algunos son ojos rojos o ojos amarillos brillantes, ¿no? O sea, sí, esto sería otra cosa. O el famoso hombre del sombrero, ¿no? Que es una de las más inquietantes. Hay personas como Daniel González, como Nosfer, @Nosfer, que lo asocian es al cabello, al pelo de la niña. El cabello de ella, sí, puede ser que el cabello de ella ha quedado a contraluz y eso es lo que causa la pareidolia. Sin embargo, ella es la que ha tenido pues estos encuentros con gente sombra y quisiera también, si alguien los ha tenido con el numeral más allá. El hecho de que esta foto a lo mejor no sea la prueba definitiva no significa que la experiencia de esta señora no sea real, ni Exacto. mucho menos. Estamos obsesionados, sobre todo por ciertas porquerías que salen en televisión, de que si no saque el fantasma en vídeo no existe. Todos son montajes. Y efectivamente, o sea, no tiene por qué. Muchos asocian a los espejos a puertas dimensionales. Sí. Juan Jesús, no sé qué tan cierto sea y también se puede prestar. Desde las culturas antiguas, sí, aunque sería un tema súper largo, pero efectivamente, todas las culturas antiguas se habla de que los espejos son puertas a otra dimensión o se hacían espejos mágicos en ciertos rituales y de cierta forma para utilizarlos para abrir esas puertas al más allá. Juan Jesús, y vea, como este programa lo que busca es interacción, déjeme leer a Diana Ampudia, que dice que si se le encuentra en la noche, si ella se encuentra con ello en la noche, una cosa así, dice que ella tendría un colapso, incluso se orinaría. Eso dice ella en Twitter. Hay que leerlos a todos. Por eso te queremos, Diana Ampudia. RPC dice que, escuchen esta teoría de RPC, la gente sombra son interdimensionales, que se nutren de la energía de las personas. Vamos a ver, es una aseveración demasiado fuerte desde mi punto de vista. Lo único que pasa, cuando estaba comentando Juan Pablo antes ese tipo de cosas, vamos a ver, es que yo no lo puedo relacionar con fenómenos poltergeist ni con ese tipo de temas. Entonces me parece más como, bueno, pues que igual que cuando hablamos con perdón de extraterrestres y decimos, vienen de otro planeta, pues esto vendría posiblemente de mundos paralelos que la física dice que están ahí y que son reales, o de otras dimensiones. Yo lo veo mucho más por ahí, efectivamente, igual que tenemos viajeros que pueden venir de las estrellas o de otros universos. ¿Por qué no pueden venir viajeros de otras dimensiones? Eso es lo que yo pongo encima de la mesa. Sí, podría ser. Y vea, Juan Pablo, lo que usted decía, John Felipe Blunatic, que está escribiéndonos aquí por Twitter con el numeral más allá, dice que él cree que eso se aparece después de jugar la Ouija, que él ha escuchado que eso se aparece después de jugar la Ouija. ¿Usted había dicho algo parecido? Sí, hay muchos casos reportados y creo que Juan Jesús también los tendrá y Joana, de hecho los hemos escuchado de personas que juegan la tabla Ouija o tienen contacto con la tabla Ouija y se sienten perseguidos, se sienten agobiados. Muchos de ellos terminan quitándose la vida, optan por quitarse la vida del desespero de este tipo de fenómenos, pero con relación a esto, y le quería preguntar a Juan Jesús, y hablando de viajeros, hay muchos que manifiestan que estas personas sombra, estas shadow people, pueden ser también representaciones de personas que hacen viajes astrales. O sea, personas que se desdoblan, viajan a otros lugares y eso es lo que aparece. Hay otras personas que logran verlas. No. A mí no me parece, me parece que eso ya está, qué pena la expresión, me parece como algo muy fumado. Porque no, es verdad. Que una persona que viaja en astral, entonces el otro lo ve, entonces la sombra, y le oprime el pecho y le roba el alma, no me parece. Pongamos primero las cosas encima de la mesa como son. ¿Qué es esto de los viajes astrales? Bueno, la primera persona en la historia que acuña esto del término astral es una señora que se llama Elena Blavatsky. Que ¿vale? Además... Si Elena Blavatsky se fumó toda la marihuana del Cauca o lo de Elena Blavatsky me contó la verdad, es una cosa que no lo sé. Ahora, como Elena Blavatsky hizo un libro que son 4 tomos que se llama Isis sin velo y habló que ella había viajado en astral, a partir de ahí, esto era New Age, todo el mundo viaja en astral, que es como ya casi como ir aquí al Dorado en Bogotá y coger el avión. Vamos a ver. Una cosa es tener experiencias extracorpóreas, que sería que yo de repente soñando o en sueños o en un estado alterado de conciencia pueda ver lo que está sucediendo en la habitación de al lado, y otra cosa ya es viajar, como definía Elena Blavatsky, en astral, que sería ver otras realidades que están interconexas con Exacto. Esto. Entonces, que Elena Blavatsky lo diga, a mí me parece genial. Ahora, que alguien sea un viajero en astral y yo lo vea como una sombra en mi habitación, desde mi punto de vista, no. Bueno, señor Laguna, ¿qué piensa de eso? No, de esto es realmente sorprendente, lo muestro otra vez para el que hasta ahora se conecta a nosotros. Está genial que haya este debate. Genial. Sí, ¿no? Y le quería comentar uno de los casos de radio que tuve. Un oyente alguna vez manifestó
que su novia lograba desdoblarse y estar junto a él cuando se desdobla y lo representaba como una sombra. Sí. La representaba ella como una sombra. Eso sí nunca lo he escuchado. Él sí manifestó eso. Alguna vez en un testimonio dijo, miren, Eso mi parece novia se súper desdobló. curioso. Sí, eso es rarísimo, pero lo del desdoblamiento amoroso está desde los griegos. Pero bueno, vamos a ver, lo que estamos hablando es de una experiencia extracorpórea. Que es diferente a estas efectivamente. criaturas. Vea, déjeme antes decir, Daniela Peláez dice, a mí me pasó algo similar. Hace unos meses, mientras dormía, era exactamente la misma sombra que están mostrando y tuve la misma sensación. Encapuchada. Encapuchada. La misma Daniela sensación Peláez nos escribe con de numeral más allá. opresión en el pecho. me Sí, imagino. y yo quiero decir que por eso hacemos este programa en vivo, porque uno podría hacer este programa grabado. Lo hacemos en vivo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Gracias a Daniela que nos cuenta valientemente su experiencia, nos dice que es igual a la de Angélica, la que vimos. Y ahí vemos que no es algo que sea raro, extraño, sino que de pronto es algo muy común, sino que la gente no lo dice. Claro, Total. Esteban, y es que además es un fenómeno que es relativamente nuevo. Entonces también por eso es muy difícil de descifrar exactamente qué es. Y la gente en realidad lo mezcla con extraterrestres, lo que nos decía aquí Juan Pablo Laguna. Muchos teóricos de hecho han planteado este tema de viajeros interdimensionales. Entonces digamos que también es quizás lo nuevo del fenómeno lo que lleva a esa confusión de definir exactamente a qué se debe Exacto. o qué es. Pero este debate sigue en la siguiente parte, porque ahora nos vamos a ir a comerciales. Un saludo antes a los tuiteros, Vidal Arturo, Mijail Popovic, Lucy, Yayo, Luz Nidia, Cristancho, a todos ellos un abrazo, se les quiere, sigan escribiendo con el numeral más allá y ya regresamos. Regresamos a Más Allá, estamos felices, estamos en directo y dicen los sistemas que tenemos acá en las aplicaciones que somos el número 14 en este momento en Twitter, en tendencia en todo el país, en todo Colombia. Los invitamos a que sigan tuiteando y preguntando y comentando, pero antes queremos mostrarles otro caso, aquí en nuestro país, de alguien que tuvo contacto con la gente sombra y también de las películas que se han creado un poco alrededor de este tema tan misterioso y tan enigmático. Vean con cuidado esta nota. Shadow People o gente sombra se han convertido en un sinónimo de misterio y terror que ha impactado la cultura popular con películas como Babadook o La Dama de Negro. Muchas de estas cintas mezclan el fenómeno de la gente sombra con la parálisis del sueño, como le ha sucedido a Nicolás Álvarez, quien vive en Bogotá, Colombia. Siempre sucede cuando yo estoy durmiendo. No, nunca he sentido a la entidad cuando estoy despierto. Solamente he visto a la entidad una vez. Mi cama siempre queda pegada a la pared. Yo estaba durmiendo mirando a la pared, dándole la espalda a la puerta. De eso de que yo me despierto y no me puedo mover. Cuando volteo los ojos a mirar, estaba esa entidad mirándome fijamente y pues lo primero que pensé fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no me puedo mover? Al verlo produce muchísimo miedo, escalofríos, empecé a temblar cuando lo vi. No sabía qué hacer en ese momento. Esa entidad tiene forma de hombre, tiene un sombrero, mide aproximadamente 1,80 m o 2 metros y siempre tiene las manos pegadas al cuerpo. Bueno, Juan Jesús, ¿qué piensas sobre este testimonio? Es que este es el más inquietante. Vamos a ver, el tema del hombre del sombrero. Lo que dice este chaval es de los de Shadow People, de los casos de Shadow People, de libro, de parapsicología. Solo lo he visto una vez, nunca más en mi vida me molestó, es muy alto, más oscuro que la oscuridad. Pero claro, yo antes lanzaba una teoría o ponía encima de la mesa una cosa, ¿no? O sea, igual que vienen de otros mundos, ¿por qué no pueden venir de otras dimensiones? Pero con sombrero tampoco me cuadra. Es que es extraño. Claro, es ridículo. Puede ser un arquetipo, ¿vale? ser un arquetipo, pero los miles de testimonios como este son reales. Por eso es tan difícil investigar el misterio, porque en los límites de esta realidad con otra, todo raya con lo absurdo. No sabemos realmente qué es, pero no me cabe duda de que eso está ahí. Quizás porque en parte sea
algo que él está viendo, y como comentaba Juan Pablo Laguna, una paridolia, le pones el sombrero porque lo que lleva en la cabeza es otra cosa. Es que puede ser otra cosa y la gente lo asocia a un sombrero. Efectivamente, o sea, es algo muy extraño. Miles en todo el mundo. Hay gente que lo ha asociado con cachos, como si fuese un demonio, pues, con alas y garras y bueno, el encapuchado, lo han visto de porque los formas. incubos y los sucubos también son demonios nocturnos que se Claro, y aparecían además de son noche. eróticos. Sí, y en este tiene una caso cosa son muy... eróticos. Germán Peñalosa nos dice que él soñó con esa criatura del sombrero, pero que además estaba fumando. Y esto es una cosa muy interesante, es que pareciera que se adaptan a la cultura, porque en África también salen con sombreros, pero lo ven como demonios. Aquí los ven como hombres con sombrero. En algunas sociedades donde no hay sombreros, entonces los ven como criaturas de dos cabezas. Eso es lo más extraño. Y hay un montón de tipologías. Es que es muy común el sombrero, ¿cierto? Sí, Esteban. El sombrero, digamos que es esa tipología que hay alrededor del mundo. No solo pasa en Colombia o en América, sino que también está en Asia, también está en África inclusive. Y siempre los testigos lo plantean así. Un hombre muy alto, de más de 1,90 incluso, y con un sombrero. Ahora, es muy cierto lo que dice Juan Jesús. Puede que ese sombrero sea otra cosa y que quizás nosotros, nuestra mente, lo asocie interpretamos así, ¿qué tal que sea parte del mismo? Pero miren, en este momento nos están escribiendo un Twitter, vamos a ver en pantalla, a ver qué piensan ustedes de lo que nos están contando. Dice Fer, @borfernanda, más allá. Porfa, me explican qué es gente sombra. Mi hijo vio un señor del sombrero sin cara, lo describió como un papito malo, pero lo sigue viendo. Su hijo lo que vio fue un shadow people, un gente sombra. Y exactamente igual que el testimonio que hemos visto ahora. ¿Qué es exactamente la gente sombra, los shadow people? No puedo decirles que sean seres interdimensionales ni cualquier otra cosa. Que como teoría mía, a lo que más se aproximaría sea eso, a viajeros que están entre y otras dimensiones, como nos habla la teoría de las cuerdas y de la supercuerda de la física. Sí, así es como lo veo yo. ¿Lo puedo asegurar al 100%? No. Pero es que no tiene nada que ver ni con fenómenos poltergeist ni con otras cosas. Ahora, esa pregunta, o sea, su hijo es un testimonio de los de Shadow People, porque además, fíjate, al final, como un tipo malo, ¿no? O sea, el niño lo que vio es algo que dio mucho miedo. Porque son negativos, ¿verdad? Exactamente, Esteban, son muy negativos y sobre todo en esta categoría, los de ojos rojos y los de el hombre de sombrero. Y son negativos, bueno, tengo que pararlos aquí, señores, porque nos vamos a comerciales. Antes un saludo a Carlos M, Carlos Blunático, Jaime Pío, sigan todos con el numeral más allá, llevamos en 10 en Colombia, entonces no se pierdan el remate de nuestro primer programa. Seguimos en Más Allá y vean que estoy completamente feliz porque es nuestro primer programa y ya somos 9 en Twitter, en las tendencias en todo Colombia. Y los tuiteros nos han enviado una fotografía que a mí me parece impactante. Mírenla, por favor, y digan qué ven, si es un agente sombra. Esto nos lo envía María Paula, @mapac. Nos lo envía en este momento, por favor. Aquí la ven. No sé, señor Vallejo, señor Laguna, si señor puede ampliar un poquito el zoom, en vez del zoom out, un zoom in, si se puede acercar, porque antes lo estábamos viendo aquí yo en mi teléfono y realmente se atisba a ver un rostro de ojos rojos, realmente terrorífico eso, si se va acercando y me ha impactado muchísimo esta fotografía, que lo comente la gente en el numeral más allá, porque esta me ha impactado un montón. De esta tuitera. Oye, muchas gracias también por enviarnos la foto. Sí, Esteban, en la parte superior yo sí mira los ojos rojos. Sí, señor, se ve claramente los ojos rojos, pues no sé si soy muy atrevida en decirlo, pero en la parte derecha sí puedo ver como una especie, un brazo no, Esteban, a mí me parece como una especie de cacho en la parte superior derecha. Aquí sería un demonio sombra. No sé. Pero bueno. Yo pues aparte de los ojos que manifiesta Juan Jesús, que es clarísimo. Sí, aterradores. Hay un rostro abajo. Si bajan un poquito hacia el costado, derecho de las pantallas, ahí se ve un rostro. Bueno, pero manteniendo nuestra duda y seriedad siempre, podría ser otra pareidolia. Sí, también puede ser el reflejo del espejo. Sí, pero está rarita. Claro, es rara porque los dos puntos rojos. Porque en la otra foto de antes, el tema es que el pelo de ella quedaba a la izquierda. Sí, el otro entonces tenía me parecía muy rara. el brillo. En cambio, esta foto me parece mucho más extraña porque, pues que es un espejo y salvo que hubiese la cara de un tipo con ojos rojos enfrente, el otro es muy rara. Bueno, muy rara. Antes de la conclusión, porque estamos ya finalizando Más Allá, yo quería pedirles a todos ustedes que escucharan esto.
Pinceles y cucharas, @AlbaTibaquirá. Esto parece ser un fenómeno que no tiene edad ni cultura. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Y sí, las estadísticas dicen que muchos humanos han tenido la sensación de ver sombras y que algunos han interactuado con ellas. Las estadísticas, aunque hay muchas explicaciones. Pero bueno, ¿cuál es su conclusión de esta noche, Juan Pablo? Es el fenómeno más extraño que puede tener un poco el tema de misterio, porque muchos investigan ovnis y saben que son, o extraterrestres, saben que son seres de nuestro planeta, los demonios, ángeles, pero este fenómeno de los seres sombra o de la gente sombra, shadow people, Sí. nadie sabe cuál es su origen, nadie sabe de dónde viene. Es nadie sabe súper si es rara. uno solo o muchos. Joana Arenas, ¿cuál es su conclusión rápidamente? Que nos queda Esteban, poco creo tiempo. que es un fenómeno que se debe seguir investigando porque, como lo decíamos al inicio del programa, es un fenómeno muy nuevo y que además la gente tiende a relacionar con muchos otros fenómenos paranormales. Entonces hay que seguir investigando y tratar de determinar claramente qué es lo que son. Y Juan Jesús Vallejo, muy rápido, nos quedan pocos segundos. La Es conclusión. ancestral, como he puesto antes, ese grabado, ese dibujo en el antiguo Egipto. Tiene 5.000 años desde que el hombre empezó a escribir. Antes posiblemente en pintura rupestre haya dibujado otra. Lo único que pasa es que gracias a los medios de comunicación, este mismo fenómeno que lleva pasando milenios coge otra dimensión. ¿Qué son? Ojalá algún día pudiera saberlo al 100% y te lo pondría aquí el primer sitio. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en esta primera emisión de Más Allá. Yo aprendí dos cosas. Primero, no puedo moverme como robot en la introducción. Segundo, tengo que adelgazar, así que se acabó la comedera de chanfaina. Y tercero, quiero decirles a todos que díganos con el numeral Más Allá qué tal les pareció, qué tema les gustaría que tuviéramos aquí. Y también sigan a los invitados, cada uno en su Twitter, que es @JuanGVallejo, @JuanPalaguna, @YarenasB y este servidor en @CruzEscribiente. Nos vamos, pero recuerden que por más lejos que caminemos, siempre hay un más allá.